Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. El reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Y eso fue lo que Cristo vino a traernos, el gozo y la paz, pero para que vivamos la justicia del reino. Bendecimos al Padre en esta ocasión como siempre, por su inmensa bondad y por su fidelidad para contigo y para con nosotros los que vivimos en Cristo Jesús. Apreciamos de nuevo la oportunidad de bendecir y edificar tu vida a través del medio poderoso de la palabra de Dios. En nombre de nuestra congregación, pero sobre todo en el nombre de nuestro común Padre, te damos la bienvenida y te decimos, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Mis amados, el pasaje que el Espíritu de Dios ha seleccionado como tema de estudio en este día se encuentra en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 11. Versículo 30 y dice así: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Ustedes saben que el libro de Hebreos capítulo 11 habla de los héroes de la fe y habla de la fe en el Antiguo Testamento para hablar a una iglesia, a una comunidad hebrea, de la superioridad del nuevo pacto con relación al antiguo. Y entre muchos versos que habla aquí de la fe, de la virtud de la fe, de cómo Dios usó la fe de los santos del Antiguo Testamento. Este versículo está aquí para revelarnos algo que Dios quiere decirnos en el día de hoy. Dice aquí que por la fe cayeron los muros de Jericó después que fueron rodeados por 7 días. Y hace meses que el Espíritu de Dios me está hablando, me está inquietando. Me habla acerca de el poder, el significado de lo que significa ser rodeado. Ustedes saben que la Biblia es un libro de tipologías, es un libro de símbolos, de metáforas, es un libro de alegorías, y a través de esos medios Dios nos ha dejado las ilustraciones de las grandes verdades. Dios ha revelado a sí mismo de esa manera, y damos gracias a Dios por los símbolos bíblicos, porque nos hablan, nos instruyen. Nosotros desde que comenzamos a estudiar la Biblia nos relacionamos con esas tipologías, esas figuras que nos hablan. Cuando usted piensa, por ejemplo, en un cordero, usted piensa en Cristo. Cuando usted piensa en una oveja, usted piensa en un creyente. ¿No es cierto? Y hay figuras bíblicas que apenas la vemos, nos recuerdan algunas cosas, nos traen a la memoria verdades bíblicas. Pues ustedes, cuando piensan en la palabra muro, también piensan en muchas cosas, muchas enseñanzas bíblicas. Piensan cómo las ciudades antiguas, para mantener su protección y para ser libradas de los invasores, tenían muros o murallas. La ciudad que no tenía muros en aquellos días
estaba a expensa de los invasores. A nadie se le ocurría tener una ciudad sin muro en aquellos días. Y de ahí Dios ha sacado grandes verdades espirituales para nosotros. Y hoy quiero hablarnos un poquito. Yo no sé todo, como digo siempre, lo que Dios va a decir hoy. Porque una cosa es lo que Dios nos da en la casa y otra cosa cuando nos paramos aquí a hablar como profetas de Dios. No para darnos un título, sino porque lleva la palabra, es boca de Dios. Y un profeta es alguien que tiene un mensaje de Dios para el pueblo. En este momento tengo un mensaje de Dios para vosotros. Por consiguiente me convierto en un profeta de Dios. Como Dios le dijo a Moisés, tú vas a estar en el lugar mío y Aarón va a estar en el lugar tuyo. Él va a ser el profeta. Tú estás en el lugar mío, él va a estar en el lugar del profeta. Dios habla a través de los profetas. Y cuando nos paramos aquí a exponer la palabra del Señor, cuando predicamos por el Espíritu, no sabemos de qué manera Dios va a encaminar la palabra. Por eso digo que no sé todo lo que Dios va a decir, porque yo también estoy intranquilo, inquieto, ávido, deseoso de saber todo lo que Dios va a decir, porque me tiene sumamente ministrado con esta palabra rodear y rodear y rodear. Y en los últimos meses, en el tiempo de oración con los líderes, me ha hecho ilustrar esto de rodear y de rodear y de rodear. Y ayer en la oración volvió otra vez con el rodear. Y esta mañana, mientras oraba en mi corazón, le decía al Señor ayer, ¿cuál es el mensaje? Ya te dije ayer, háblame al pueblo de lo que es rodear, la importancia de rodear, el poder que hay en rodear, el significado que hay en rodear. Y esta mañana dormía y mientras en el sueño me venía el asunto de rodear. Quién sabe cuántas cosas me dijo y ya se me olvidaron todas, pero estaba soñando, no estaba hablando despierto, estaba soñando. Y soñando venía con rodear. Y cuando me levanto por la mañana ya no tenía duda de que Dios quería rodearlos a ustedes. Den un aplauso al Señor. Amén. Amén. Así que voy a tratar de interpretar lo que quiere decir el Espíritu. Pero en la antigüedad era costumbre que las ciudades tuviesen una muralla, un muro de protección. Todas las ciudades antiguas, sin excepción, estaban rodeadas de muro. Algunas exageradamente. Por ejemplo, el muro de Babilonia, por ejemplo. Dice Heródoto, padre de la historia, y se dice que los muros de Babilonia eran tan inmensos, tan grandes, tan anchos que podían correr 6 por lo menos coches o carretas. En algunos países en coches, carretas, que ustedes saben que eran 2 caballos al frente con la carreta detrás. 6 por lo menos corrían sobre el muro. ¿Saben que son 6 en líneas así? Miren lo ancho que era el muro, que podían correr, no que cabían, correr podían por la parte. A veces eran edificios, ¿qué diríamos, hermano? De 15 pisos, para que tengan una idea de altura. Increíble aquí. Por eso era que los de Babilonia se sentían tan seguros. Se cree que Ciro duró, creo que fueron 2 años sitiando la ciudad de Babilonia. Y no pudo tomarla en 2 años. Los soldados ahí, y nadie salía de la ciudad, no podían salir. Trataban de hacer una brecha en el muro para penetrar a la ciudad. Tenían muchos instrumentos para tratar de penetrar a la ciudad. A veces era difícil. La ciudad de Babilonia, por ejemplo, tenía una bendición, y era que el río Éufrates pasaba por el centro mismo de la ciudad y suplía a la ciudad de agua. Por consiguiente, si había agua, podía haber otras cosas también, alimento. Y por eso ellos pensaban que nadie podía penetrar allí. Una ciudad sin muro era una ciudad indefensa. De hecho, la Biblia usa la alegoría esa, la comparación. Por ejemplo, en Proverbios 25-28, no tienen que buscarlo, dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Qué tremenda ilustración. El hombre que no tiene rienda, que no tiene dirección, el hombre impulsivo, que no es reflexivo, cuyo espíritu no tiene control, es como una ciudad sin muro. Quiere decir, no tiene protección. Cualquiera puede entrar y salir.
Dios habla de Jerusalén en el futuro y dice que será sin muro, porque yo seré muro alrededor de ella. Amén. Y hay una profecía que Jerusalén no tendrá muro, porque Dios va a ser el muro. Pero no se concibía una ciudad antigua sin muro. Por ejemplo, aquí mismo, en este texto que dice que Jericó fue destruida, ¿no?, después de ser rodeada por 7 días. Vengan conmigo para ver algunas cosas. Libro de Josué, capítulo 6. Miren ustedes acá, versículo 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Santo Dios. Ese énfasis, cerrada y bien cerrada. ¿Cómo se puede interpretar esto? Cerrada y bien cerrada. Y yo estoy seguro que estaba, no solamente que se habían tomado medidas, sino que el muro o era elevado o tenía un antemuro. Porque hay ciudades que tenían más de un muro. En otras palabras, si luego el enemigo penetrar primero, le queda el segundo todavía. Pero estaba cerrada y bien cerrada. Ya pueden explicar por qué tantas vueltas. Estaba cerrada y bien cerrada. Y Dios había decidido que esa era la primera ciudad que iba a ser conquistada. Y Dios había decidido que Jericó era la puerta de la conquista de Canaán. Y Dios había determinado que Jericó era suya, era primicia para él, anatema, de acuerdo a la ley. Una vez estudiamos aquí lo que significaba el anatema. Lo primero es de él, y él como primicia lo quería. Jericó era suya, pero Jericó estaba cerrada. ¿Cómo? Bien cerrada. Y no solamente estaba cerrada por los muros, estaba cerrada porque el diablo, el enemigo, el adversario, que siempre trata de entorpecer los caminos rectos del Señor, había tomado medidas. Y estoy seguro que había demonios allí, habían principados tratando de entorpecer y de impedir, pero nadie puede vencer al Santo de los Santos. Él es Jehová de los ejércitos, el fuerte en batalla, el poderoso en batalla. Él no puede ser vencido de lo malo. Y nadie que ha altercado con él le ha ido bien. Y siempre ha hecho en el cielo y en la tierra lo que él ha querido, porque él es soberano. Amén. Así que la ciudad estaba cerrada, bien cerrada. Y dice aquí, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Para evitar que pudiera entrar el enemigo, estaba cerrada, bien cerrada. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y dice versículo 3: rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Esto haréis durante 6 días. ¿Qué van a hacer con la ciudad? La van a rodear los hombres de guerra. ¿Por cuántos días? 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán, ¿qué cosa? Las bocinas. Así que si ustedes cuentan cuántas vueltas dieron allí, fueron 13 vueltas. 6 días, 1, y el 7º día 7. ¿Cuántos son 7 más 6? 13. ¿Saben ustedes por qué 13? Porque Dios siempre elige el arma del enemigo para vencer al enemigo. Cuando David fue a la casa de Jehová y le dijo al sacerdote: ¿tú no tienes una espada por ahí? Dice: sí, tengo una, aquella con la cual tú mataste al gigante. Que estaba como un trofeo de guerra allí, porque David todo trofeo de guerra se lo llevaba a Jehová. Y estaba allí en el templo como un trofeo de guerra, porque él le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Así que en el nombre de él te llevo la cabeza. Y se la separó del cuerpo. Y ahí estaba la espada en el templo como un trofeo. Y David le dice al sacerdote:
Tienes un arma por ahí, dice, y ahí está la espada con la cual mataste al gigante. Dice Dios, dice David, no hay otra como esa. No hay un arma más poderosa que aquella con la cual el enemigo quiso pelear contigo. Miren, Jesús nunca tenía pecado, pero como el diablo nos venció con el pecado, la Biblia dice que el que no tenía pecado se hizo pecado por nosotros. Como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Imagínense ustedes, el Hijo de Dios visto como una serpiente, cuando la serpiente es un símbolo de Satanás. Pero como él no tenía pecado, se hizo pecado por nosotros. Y haciéndose pecado, el que no tenía pecado, haciéndose pecado, venció el pecado. Y el autor de la vida, muriendo, le dijo a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Y muriendo sacó a la luz la inmortalidad por medio del evangelio. Así que con el pecado venció el pecado, y muriendo venció la muerte con la misma arma del diablo. La ciudad de Jericó era un símbolo de la rebelión de los cananeos, porque Dios le dijo a Abraham cuando hizo el pacto: ten por cierto que tu descendencia durará en tierra extraña 430 años hasta que la maldad de los amorreos llegue a su colmo. Luego yo los voy a sacar de allí. Y Dios, el Señor, nuestro Dios, dio a Jericó 430 años de gracia a los cananeos. Cuando vino, entonces destruyó la rebelión y tomó la ciudad que era primicia, que era un símbolo de toda la tierra de los cananeos, y la rodeó y le dio 13 vueltas, y con el 13 rompió la rebelión de los cananeos. Y el arca de Jehová iba al frente, y los sacerdotes tocaban el shofar, y los hombres de guerra rodearon. En el séptimo día se unió el pueblo, y comenzaron bien temprano en la mañana, porque como eran 7 vueltas en ese día séptimo, y había una instrucción: al séptimo día peguen el grito cuando yo dé la orden. Y en la última vuelta se tocó el shofar, y Dios dijo: ahora griten. Y cuando ese pueblo hizo así, ¡ya! Me imagino que dijeron: Jehová el poderoso. Y mis hermanos, aquellos muros cayeron. Dios mío. 2 cosas logró Dios con esas 13 vueltas. Además de destruir la rebelión de los cananeos y decirles que el tiempo de gracia y de tolerancia había llegado, y que esa tierra había sido elegida desde la fundación del mundo para habitación de su pueblo. Dios, a través de esas vueltas, estaba intimidando a los enemigos. Dice que estaban tan asustados que el corazón de ellos se volvió como el agua. Hermano, estaban asustados. Dios estaba logrando 2 cosas: intimidar a los enemigos y darle fe a su pueblo. Y los muros cayeron. ¿Qué poder hay en rodear? Especialmente cuando rodeamos con fe. ¿Qué sentían las ciudades cuando los enemigos rodeaban? Sentían intimidación, miedo, se sentían amenazados, temblaban porque el peligro es inminente, porque los enemigos no entraban solamente a poseer la ciudad, sino a matar a mujeres, niños, a quitar los bienes, a subyugar, y los más generosos a pedir tributos, pero a someterlos a todos. Así que había temor de perder la libertad, perder la vida, perder los recursos, perderlo todo. Estar rodeados era estar amenazados. Los conquistadores sabían el poder que tenía el rodear, la eficacia que tiene el rodear. Esta vez es Dios el que toma la estrategia de rodear y derribar muros y puertas, y una ciudad que estaba cerrada, bien cerrada. Pero mis hermanos, cuando Dios dice: voy a pasar por ahí, no hay puerta que se cierre. Amén. No hay muros.
Los muros caen. Cuando Jehová dice, voy a entrar por ahí, por esa puerta. Y yo quisiera que miremos cómo la Biblia usa, qué significa en el lenguaje bíblico es rodear. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes lo que dice Job 1:7? Había una reunión de los hijos de Dios en el cielo. Y dice, bueno, posiblemente los ángeles estaban en una reunión en algún lugar del universo. Y dice que se apareció Satanás. Me imagino que entró como representante de la tierra. ¿Qué embajador teníamos? Y yo me imagino que entró como entraba Drácula en las películas de misterio, ¿no? Allá con el manto. ¡Guau! Aquí está el Señor y el príncipe del planeta Tierra que venció a Adán. Y según la ley de la guerra, el vencedor subyuga al vencido, y el vencido llega a ser esclavo del vencedor. Y como Adán era cabeza de la humanidad y me creyó a mí, la serpiente antigua, por consiguiente yo soy el Señor de toda la tierra. ¿O no es así? Delegados representantes de los mundos de Dios. Y le dice a Miguel que estaba ahí, ¿acaso me vas a sacar de acá? ¿O no es la tierra parte del universo de Dios? Y aunque no me quieran, y aunque yo sea un ángel caído y un desdichado que perdió su dignidad, estoy aquí como la huesa hollado, pero gobernando la tierra. Y no era Santo Claus que se reía, sino el diablo. Y saben ustedes, Dios no lo sacó, no lo echó fuera. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Claro, Cristo se lo echó fuera, pero después. Pero en ese momento no, ahí estaba representándonos todavía. ¿Qué embajador teníamos? Gloria a Dios, porque ahora tenemos un embajador a la diestra del Padre. ¡Qué digno! Y que no esté en contradicción con el reino de Dios, sino afín con el corazón del Rey, el que nos llevó a Dios para que seamos súbditos en el reino. Pero le pregunta el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y le dice el diablo, ¿cómo que dónde estaba? Rodeando la tierra y andando por ella. ¿Qué estaba diciendo? Dominando la tierra. Es como un satélite así. Si usted va allá arriba, va a ver al diablo dando vueltas en la tierra así. No se ve, pero está ahí, dando vueltas. Porque rodear es dominar, gobernar, conquistar, amenazar, intimidar. Rodeando la tierra y andando por ella. ¿Saben qué dice Pedro? Que el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Pero también dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Lo que pasa es que el diablo está en una órbita y el ángel está en otra. Ahí, dando vueltas. El león amenazando todo el tiempo. Y el ángel ahí, y el ángel con espada desenvainada, diciendo: yo soy muro de fuego alrededor de este pueblo. Nadie tocará los ungidos de Jehová. Pero la Biblia usa mucho el símbolo de... ¿Por qué los hombres ponen satélites allá arriba dando vueltas? ¿Usted cree que es comunicación solamente? Dominio.
Vamos a ver algunos textos de la Biblia que nos siguen hablando de esto. Salmo 18, los versos 4 y 5. Salmo 18, 4 y 5. ¿Ya lo tienen? Me rodearon ligaduras de muerte. ¿Qué me rodearon? Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su santo templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Pero escuchen, hermanos, aquí. Me rodearon, ¿qué cosa? Ligaduras de muerte. El 5. Ligaduras de Seol me rodearon. Mire otra vez la figura. Ligaduras de muerte y ligaduras de Seol. Es la expresión que usa Jonás en el capítulo 2, cuando el pez, el submarino de Dios, se lo llevó a las profundidades. Él dice, me echaste a lo profundo del mar. Estoy parafraseando. Y las corrientes me rodearon. Las aguas me rodearon. Los abismos me rodearon. Usan las tres figuras: las corrientes, las aguas y los abismos. Porque estaba rodeado. Aquí habla de ligaduras de Seol. ¿Sabe lo que son ligaduras de Seol? Ataduras de Seol. Cuando usted, por ejemplo, tiene una enfermedad incurable, sentenciado por los médicos. SIDA, por ejemplo, ligadura de Seol. Cáncer, ligadura de Seol. ¿Por qué? Porque lo está sentenciando a 6 meses, a 1 año, a 3 años. Y Seol es sepulcro. Es cuando su vida se ve amenazada. Y usted dice, por ahí anda la flaca dando vueltas. Hay un profesor mío que le llamaba la muerte la flaca. Se lo llevó la flaca. Mal día se lo llevó la flaca decía él. ¿Saben cuando la flaca, ha visto el esqueleto, no? La flaquita, cuando da vuelta ahí. Y usted, y usted le dice a la flaca, ¡hoy no! Dice, pero mañana sí. ¿Cómo usted se siente con una enfermedad incurable? Lo amenaza. Ustedes saben las personas que están ansiosas porque temen a la muerte, porque ven peligro por ahí. Torrentes de perversidad. Ya es otra cosa. Personas malas que habían tramado contra él con perversidad, con maquinación, fraguando para hacer daño al salmista. Y él se sentía amenazado de muerte. Seol, ligaduras de muerte, ligaduras de sepulcro me rodea y estoy angustiado, atemorizado. ¿Usted nunca se ha sentido así? Yo duré 120 días, 4 meses en ligaduras de Seol, y yo sé lo que es eso. Yo sé lo que, como usted cree que se puede morir cualquiera de esos días. Yo sé lo que es eso. Lo que dura 40 días sin dormir nada. Lo que es no comer por los mismos días. No poder orar por todos esos días. Ni cantar. Yo sé lo que es eso. Yo he estado en ligaduras de muerte. Yo sé lo que es sentirse rodeado. Sentirse amenazado. Venga conmigo al Salmo 22, 16. Este es un salmo mesiánico. Miren las primeras palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es Jesús hablando, todo el salmo. De hecho, en este salmo se describe la crucifixión como en ningún otro salmo. Por ejemplo, miren ustedes, dice el versículo 12: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Basán era un lugar donde había muchos toros.
Y de ahí el salmista toma la ilustración. Son tipos de demonios. Los toros son tipos de demonios porque tienen cuernos, y los cuernos nos hablan de poder. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas. Aquí no hay en toda la Biblia algo que describa la crucifixión como esto. Porque he sido derramado como aguas. Aquí habla del sudor del crucificado. Y todos mis huesos se descoyuntaron. El cuerpo colgaba sobre las extremidades y los huesos sufrían en la crucifixión. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Lo que sufría el corazón físicamente con la crucifixión era terrible. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Por eso dijo, sed tengo, y le dieron vinagre. Y me ha puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Y me ha acercado cuadrilla de malignos. Crucifícale, crucifícale. Si es verdad que eres hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. A otro salvó, más a sí mismo no pudo salvarse. Ahí están las cuadrillas de los perros. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Crucifixión. Contar puedo todos mis huesos. Con el crucificado colgaba sobre las extremidades, se veían todos los huesos, se podían contar los huesos de las costillas de aquí del cuerpo. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron en sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Está hablando de Cristo en la cruz. No hay salmo que habla de la crucifixión como este. De hecho, lo citaron los apóstoles, todas estas escrituras de muchas maneras. Aquí está hablando Jesús. Jesús fue rodeado. Crujían los dientes contra él. Eran cuadrillas de perros. ¿Alguna vez usted ha sido perseguido por perros? Los perros son los malos obreros. Lo que dijo el salmista, me han rodeado cuadrillas de perros. Toros de Basán me han rodeado, me amenazan. Salmo 32 dice, porque tú mi refugio me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ya eso es otra cosa. Ahorita vamos a volver a este salmo. Dice el 10. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Esa es otra cosa. Guarde ese texto para mañana o para más tarde. Pero venga conmigo al Salmo 118, 10 al 12. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Como abejas, como perros, como toros. Torrentes de perversidad, maquinaciones contra nosotros. Chismes, trampas, lazos, calumnias. Ahora, miremos algo acá. Salmo 40, versículo 12. Dice el 11, porque no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Escuchen el 12. Porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón que me falla. Ahora entramos aquí a otras cosas. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista.
porque me han rodeado males sin número. Aquí el salmista está reconociendo que los males del pasado, las maldades de él, lo alcanzaron, que son los adversarios, y nos rodearon. ¿Cuántos saben que los hechos del pasado muchas veces nos siguen y nos rodean? ¿Saben las personas que viven rodeados del pasado? Que fueron infieles una vez a la esposa, y eso está ahí. Ahí, culpabilidad, desasosiego, angustia. Cosas que se cometieron en la niñez, en el pasado, errores que te persiguen, están constantemente rodeándote ahí, acusándote, haciéndote sentir indigno, rodeándote. Como abejas. ¿Has visto las abejas? ¿Has visto una mosca cuando Yo leí la historia de un hombre que mató a un amigo que, por un problema que tuvieron, y lo hizo tan perfecto el crimen que aunque la policía investigó, no se supo nunca quién fue que mató a ese hombre. Pero a él le gustaba ir al mar, a contemplar el mar y a meditar en las olas, meditar en el ruido de las olas. Y un día pasaron las golondrinas por allí, montón de golondrinas, y él oía las golondrinas. Que le decían: asesino, 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 no, asesino, no, asesino, no, asesino, no. Volvió otro día, volvían las golondrinas que se me decían: asesino, asesino. Y eran, cada vez que salía oía las golondrinas que le decían: asesino, asesino, asesino. Y no pudo hacer otra cosa que entregarse. No soportó y las rodeaban las golondrinas. Asesino, claro que las golondrinas no le decían eso, era la conciencia de él, ¿no? Pero asesino, asesino. Las maldades, los hechos del pasado. Metía de patas, cosas ilícitas que nos siguen a veces. Están ahí. Y usted, ay, me van a descubrir. Ay, está cerca de las evidencias. Ay, si va donde fuera y le pregunta. Ay, se va a saber todo ya. Oh, ay, que no hay, no. Y usted atemorizado, ay, que él no me alcance el mal del pasado. David se sentía así, el salmista. Salmo 109, 1 al 3. Oh Dios de mi alabanza, no calles. Escuchen, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios. Mas yo oraba, decía el salmista, decía David. Pero escuchen, hermanos, aquí, ¿qué rodean ahora al salmista? Palabras de odio me han rodeado. Lengua mentirosa. ¿Alguna vez se han ustedes sentido rodeados de una maldición? La lengua. A veces puede ser la misma mamá, el papá o alguien que lanzó una saeta de su boca contra usted en su niñez, en cualquier situación, y todavía está esa saeta así dando vueltas, persiguiéndola, esperando que usted salga de la ciudad para alcanzarlo. Lengua mentirosa. ¿Cuántos hay rodeados con maldiciones?
palabras engañosas, mentirosas, que están ahí como un satélite rodeándote ahí. Maldición. ¿Cuántas cosas nos rodean? Los errores del pasado, las calamidades, los adversarios de nuestras almas, enfermedades. Ahora, palabras mentirosas, palabra de odio. ¿Cuántas personas hay que te odian, te aborrecen, te envidian y han abierto la boca contra ti? Te han maldecido y han dicho: te deseo esto, te deseo aquello. Y eso está ahí, rodeándote. Muchas veces nos sentimos rodeados por el trato de Dios. Ya vemos a Dios como el adversario o el disciplinador que está tratando con nosotros. Miren al Salmo 88. Otra manera de ser rodeado. Este es un salmo de angustia. Miren cómo comienza: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como un hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya. Ve que está hablando de Dios, que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira. Mire que está hablando del trato de Dios. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí, has alejado de mí mis conocidos y me has puesto por abominación a ellos. O sea, me has dejado en soledad. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. Manifestará tus maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos para alabarte. Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón. Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Está hablando de los muertos. Escuchen: mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso desde la juventud. He llevado tus terrores. He estado medroso. Y miren, el 16, sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Está hablando ahora de Dios. Tu ira está sobre mí, tus horrores están sobre mí. Me has dejado en soledad, has hecho que todos se aparten de mí. Estoy sumergido en la muerte. Pero ahora es Dios. Me han rodeado como aguas continuamente, que los errores de tu ira me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. En otras palabras, soledad. Mi compañera soledad. Ahora es el trato de Dios con el salmista. Ahora reconoce que es Dios, que es la poderosa mano de Dios, los horrores de Dios sobre él. Varias veces dice: tu ira está sobre mí. Ahora no se lo atribuye a los adversarios, ni a las circunstancias, ni a las palabras
las palabras de odio. Ahora es Dios tratando con él. Ahora es la ira de Dios alrededor de él. Pero noten ustedes que todo lo que rodea amenaza. Diga, todo lo que rodea amenaza. Cuando es enemigo el que me rodea, ¿no? Es una amenaza. Y eso ejerce dominio sobre nosotros. Y gobierna nuestras emociones. Y produce espanto en nosotros. Y ahora está hablando de Dios aquí. Pero cuán bueno es reconocer cuando es Dios que está airado con nosotros. Porque aún la ira de Dios es buena para los buenos. Eso es lo que dice Moisés en el Salmo 90. Que le dice a Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que se creasen los montes, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. En otras palabras, tú has estado con nosotros siempre. Por favor, no te enojes, no te aires con nosotros. No te olvides que tú eres Dios. No te olvides que 1000 años para ti es como un día como mil años. Pero nosotros no, nosotros somos como un pensamiento que se va. Somos como la hierba del campo que nace en la mañana, crece al mediodía y se seca en la tarde. Somos como tan fugaces y temporales como una de las vigilias de la noche. Pero tus años no acabarán. ¿Quién puede soportar tu ira? Muchas veces el Señor se enoja con nosotros. Está en toda la Biblia. ¿Cuándo saben que el Señor se enoja? Pero no se enoja para siempre, gloria a Dios. Dice que se enoja por un rato, pero su misericordia dura toda la vida. Pero ahí está qué terrible sentirse amenazado por la ira de Dios. Él reconoce que es la ira de Dios. Rodeando ahí. Y qué terrible. Miren el lenguaje tan depresivo, ¿no? Cómo describe su condición, pero se lo atribuye a Dios. Esto hoy no se entiende eso, ¿no? Hoy como que eso no cabe en la mente de la gente. Porque se han predicado un Dios tan amoroso, tan bueno, que no se enoja. Está programado como la computadora, que no se enoja. Pero lo que la Biblia dice es que mi Dios se enoja. El que quiere saber cuánto Dios se enoja, que haga una visita al Calvario. Que ni aun a su propio hijo, dice la Biblia. La ira cayó sobre él. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. La cruz es un Dios airado, haciendo que el inocente pagase la culpa de los culpables, para que los culpables hoy aparezcan como inocentes. La razón por la cual la justicia y la misericordia, o la verdad y la misericordia se encontraron y se besaron, fue porque la justicia fue satisfecha. Si no, no hay reconciliación para nosotros. Pero el salmista se sentía también amenazado por la ira de Dios. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, vienen los versículos del 1 al 5. Acuérdense que el libro de Lamentaciones fue escrito cuando Jeremías vio a Jerusalén destruida, vuelta a escombros, porque por muchos años había profetizado que venía el enemigo, venía el adversario, que venía el cautiverio. No lo escucharon y al final de cuentas la ciudad populosa, la ciudad amada por Dios, la hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, estaba haciendo, ahora era escombros, las vírgenes violadas, los hijos muertos, los ancianos irrespetados. Y él se está lamentando de todo eso. Por eso se llama Lamentaciones. Dice el versículo 1: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Está hablando de Dios. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo.
Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó, otra vez la palabra, me cercó por todos los lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos, otra vez cercar. Y con piedra labrada torció mis senderos. Y sigue describiendo ahí él todo lo que sufrió. Pero miren ustedes el 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. No tendré aún, dice, lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto, dice, esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto esperaré. Y escuchen, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Y hay tres cosas aquí que son buenas. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Qué buen Dios es bueno. Dice el 20, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Otro bueno, bueno le es al hombre llevar el yugo de su juventud. Que se siente solo y calle porque es Dios quien lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Ese es nuestro Dios. Él aflige, Él se enoja, pero luego viene con el bálsamo de su misericordia. Ahora el salmista está siendo rodeado por las calamidades. El hombre que no quiso ver el mal, por cuanto su pueblo no escuchó la palabra, vino el enemigo, rodeó literalmente la ciudad, la destruyó, y ahora le está describiendo toda la angustia de ser rodeado por la desobediencia de su pueblo. Y ahora está hablando de Dios, ya no del adversario. Otra vez aquí Dios rodeando, nuestras maldades rodeándonos, las lenguas mentirosas y de odio rodeándonos, enfermedades incurables rodeándonos, y cada vez que somos rodeados nos sentimos amenazados. Antes de entrar a aplicar lo que ustedes esperan que apliquemos, miremos algo en el Salmo 139. Hemos visto Dios rodeando con su ira por causa de la desobediencia, por causa del enojo con su pueblo. Ahora van a ver algo muy extraño aquí. Esta parte me ministra mucho a mí. Hay algo que nos rodea a nosotros siempre y es inevitable. Escuchen. Versículo 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, y tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has atendido desde lejos mis pensamientos. En otras palabras, tú sabes todo en cuanto a mí. Ya tú me has examinado, tú me has conocido, tú sabes cómo mi sentarme. Ya tú sabes cuánto me inclino yo cuando me voy a sentar y cuánto duro para pararme. Y a los que viven sentados, ya los conoce muy bien, que no se paran nunca. Él conoce el sentarnos y el levantarnos. Algo tan aparentemente significante. Un día te va a salir Dios a las 12 de la noche. Hoy te paraste 53 veces y te sentaste 52. Y a otro no te paraste frente a la computadora todo el día y no tuviste tiempo para mí. Ya te estás rodeando otra cosa. Escúchame ahora. Qué tremendo. Has entendido desde lejos mis pensamientos, desde el cielo.
Has escudriñado mi andar y mi reposo. ¿Sabe cuándo me muevo y cuándo reposo? Cuándo trabajo y cuándo no trabajo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Sabes mis palabras, sabes mis pensamientos, sabes mis reposos, sabes mi actuar, sabes el sentarme, sabes el pararme, tú sabes todo. El 5, detrás y dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. En este contexto es muy importante la palabra rodear. Detrás y delante me rodeaste. En otras palabras, está diciendo, si me paro, tú lo sabes. Si me siento, tú lo sabes. Si trabajo, tú lo sabes. Si reposo, tú lo sabes. Si pienso, tú lo sabes. Si voy a hablar antes de que salga la bala, ya tú lo sabes. Señor, tú me tienes rodeado. Santo. Estoy rodeado por el frente y estoy rodeado por la espalda. Todas mis acciones están sumamente rodeadas. Mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, mi reposo. ¿Cómo tú te sientes a saber que Dios te rodea de tal manera que aún las palabras antes que salgan, ¡ey, ey, no la digas! ¡Ey, ey, cuidado! ¿Qué vas a decir? ¡Ey, qué está pensando! ¡Ey, no te sientes tanto! ¡Ey, cuánto te paraste! Esto se puede resumir rodeado por la presencia de Dios. Hay una canción que yo cantaba cuando niño, cuando me convertí. Se llama Me basta que lo sepa Dios. Porque aquí está aplicando el salmista de una manera, pero es hermoso cuando Dios lo sabe todo. Miren, ¿qué sigue diciendo? Miren el 6. Tal conocimiento me es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Cómo es posible que tú sabes todo? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia si estoy rodeado? Pero yo prefiero que me rodee el Señor y no las cuadrillas de perros. Yo prefiero que me rodee el Señor y no la cuadrilla de toros. Yo prefiero que me rodee el Señor y no las lenguas mentirosas. Yo prefiero que me rodee el Señor y no las obras mías del pasado. Yo prefiero que me rodee la presencia de Dios que da una conciencia culpable que no cree en el perdón de la sangre de Cristo. Amén. A mí no me amenaza que Dios lo sepa todo. A mí me da seguridad que me rodee su presencia. Porque el Hijo de Luz se expone a la luz. Y dice como a David, examíname, ensáyame, pesa mi corazón, mira a ver si me hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ilumíname, ponme la lupa, ponme la luz, ponme el sol. Quiero mirar la suciedad de mi corazón porque quiero ser limpio. Amén. Amén. Cuando es Dios que rodea, no hay amenaza, no hay intimidación, todo lo contrario, hay seguridad. Hay cosas que rodean y perturban. Hay cosas que rodean que atemorizan. Hay cosas que rodean que espantan. Pero cuando es Dios que rodea, todo es bueno. Aún la ira de Dios es buena si rodea. David no era un masoquista. Pero cuando pecó contra Dios y Dios lo puso a elegir un género de castigo, te voy a entregar tantos meses
de enfermedad y de plagas. Te voy a entregar tanto tiempo en las manos de los enemigos o va a tolerar, a recibir mira por tanto tiempo. Y decimos, castígame tú. Tú tienes misericordia. Por eso cuando el ángel llevaba 70,000 muertos por el censo de David, Dios le dio la solución. Sal corriendo y haz un sacrificio. Y salió David corriendo a hacer una expiación. En la era de Ornán Jebuseo, Dios le dio la solución para terminar con la ira. Hagan un sacrificio por el pecado. Y dijo, yo no puedo dejar frustrado a un hombre que creyó en mi misericordia, aún en la ira. Bienaventurado el hombre a que Jehová disciplina. Muchas veces lo mejor que puede pasar es la ira de Dios. Todo lo que procede de Dios es bueno, mis hermanos. Aún la disciplina. Cuando somos maduros. Dice versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si tú sabes lo que el pensamiento antes de que surja, aunque antes que la palabra brote ya tú la conoces. Si me siento lo sabes, si me paro lo sabes, si trabajo lo sabes, si reposo ya tú lo sabes. ¿Dónde me iré? Me siento rodeado por delante y por detrás. Tal conocimiento es demasiado grande para mí, no entiendo. El 8. Si subiese a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, ya que Dios, según dice, no habita en tinieblas. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no me ocultarán de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas estas cosas, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Qué lindo, hermanos. Los ojos de Jehová están hacia los justos. Sus ojos te rodean cada paso. Cuando yo era niño eso me espantaba. Mi mamá, ustedes saben la manera que enseñan a los niños a temer a Dios, ¿no? Que Dios todo lo ve. Y yo recuerdo que los hermanos católicos tenían un cuadro, una imagen. No. Que era el ojo de Dios. Era grande, estaba así el ojo de Dios. Y en casa había uno. Y yo me movía así y me seguía el ojo de Dios. ¿Era así? Y yo veía que me miraba donde quiera. Y cada vez que estaba haciendo algo malo me acordaba del ojo de Dios. Pero yo no conocía a Dios. ¿Ah? Ahora no me importa que me vea, me gusta que me vea. Amén, me gusta. Porque Él no me vigila para juzgarme, me vigila para cuidarme. Porque soy importante para Él. Me rodea por delante y por detrás. Los pensamientos me lo tienen rodeados. Mi conciencia está rodeada. Mi boca está rodeada. Mis acciones están rodeadas. Cuando me formaba ya ahí en la concepción, cuando el espermatozoide cogió su ruta para encontrarse con el óvulo en el día de la fecundación, ahí estaba Dios mirando el esperma. ¡Wow! ¿Cómo va por ahí? Se va a formar ya el amado mío, el elegido mío. Ahí va. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero decirte, mi hermano,
que uno de los momentos más gloriosos que yo viví en mi vida fue un día en Manhattan, en uno de nuestros servicios en la iglesia nuestra en Manhattan. Yo recuerdo como ahora estábamos en la presencia de Dios, todos tirados de rodillas, estábamos ahí y estábamos en adoración y estábamos todos tirados de rodillas en la presencia, y Dios comenzó a ministrarme de su amor. Y yo temblaba y Dios me llevó al día de mi nacimiento. Y mi papá quería tener un varón porque habían nacido 3 hijas. Así que fui deseado de mi padre. Y mi madre por consiguiente lo quería también, porque quería darle un hijo al esposo y quería tener un hijo. Y entonces yo fui un favorecido de Dios y elegido por el Padre para este bendito propósito. Y el Padre me enseñó que cuando la partera, porque yo no nací en un hospital, en casa, gloria a Dios, yo soy de casa. Y la partera, que se llamaba Doña Fefa, recuerdo porque después me la presentaron, estaba ahí y mi papá estaba esperando ahí afuera y me mostró al ángel de Jehová que estaba ahí esperando que yo naciera, así con la mano así. Y cuando la partera me tomó en la mano, yo lo vi en espíritu. La partera me tomó en la mano y llamó a mi papá para decir: don Juan es varón. Y mi papá vino contento, y cuando me tomaba, el ángel de Jehová me tomó en espíritu. Y mientras mi papá me tenía en la mano físicamente, el ángel me tenía en espíritu así. Y se gozaba diciendo: ha nacido un elegido de Dios. Y yo lloraba en la presencia. Me lo mostró en espíritu. Yo sé lo que dice ahí cuando... Y me mostró 10 veces cuando el diablo me quiso destruir mi vida. Una vez un policía me vació un revólver. No estaba haciendo nada malo, estaba corriendo, voceando contra el gobierno. Era un muchacho. Lo hacía porque todos los demás lo hacían. Le tiraron una piedra a un policía, que no fui yo, me confieso. El policía disparó y me vació el revólver ahí, parecía un vaquero. ¡Pa, pa, pa, pa! Y no me hizo nada. Me quitaba las balas de las camisas. Porque mientras tenemos una obra que hacer para Dios, somos inmortales. Amén. Gloria a Dios. Me mostró 2 veces que fui sacado del agua que me estaba ahogando. 10 veces me mostró sin visión. Me dijo: el diablo ha querido destruirte toda la vida, pero no podrá, porque eres mi elegido. Me mostró cuánto me amaba. Ese día yo leí ese salmo así, rodeándome a la misericordia así. Porque ustedes saben qué es lo que dice el texto que yo ahorita no encontré, porque se me perdió la cita, pero lo tengo aquí escrito. Dice: porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodeará de tu favor. Como un escudo lo rodeará de tu favor. El escudo de Jehová está así, mira. El escudo, mira. El favor de Jehová en tu vida es como un escudo así. Lo rodeará como un escudo así. Y el conocimiento de Jehová está así. ¿Cómo sabe Dios que el diablo me quiere hacer mal? Porque me está cuidando. ¿Cómo sabe cuando se avecina un peligro para mí, que comienza a inquietarme en la noche para que yo ore? Ahí está cuidando, sí. Porque me cela, y a ti también, rodeándote así. 5:12. Yo tengo aquí 12, yo puse 1:12, por eso fue que me equivoqué y es el 5. El 5:12 ya lo tienen. Porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodeará de tu favor. Rodea a veces. Escucha. Escucha. Ahora sí podemos ir al Salmo 32, que se lo leí ahorita. Ahora sí lo van a entender el Salmo 32. Claro que lo van a entender. Ahorita lo estamos leyendo para definir lo que significa ser rodeado, pero aquí ahora vamos a aplicar la palabra. En el Salmo 32:7 dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Ay, papá, ¿cuántas veces usted ha cantado eso de los cánticos de liberación? Hermanos, ¿han leído el Salmo que habla
¿quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿No serás tú, oh Jehová? Y habla, dice que Efraín es el yelmo de tu cabeza, Judá es tu legislador, Moab la vasija para alabarte. Dice, tengo un cántico sobre Filistea. De Filistea dice, tengo un cántico sobre Filistea. En otras palabras, tengo un himno de triunfo en cuanto a Filistea. No solamente es mía, yo he cantado el himno nacional. ¿Qué es un himno nacional? Es un himno patriótico, un himno de triunfo. ¿No es así? De lo que el emblema de la nación se canta. Siempre se ha llevado a cántico las victorias. ¿No es así? ¿Ah? Esos libros, la Ilíada, la Odisea, todos esos libros antiguos que cantan. ¿Recuerdan ustedes los cánticos de la guerra de Troya? Están en versos. ¿Ah? Son poesías épicas, cantando las glorias. Oh Quisqueya, las ciencias agrupadas te alzaron en su seno del mundo a las atónitas miradas. Hoy cuentan tus glorias olvidadas, las brisas que sollozan en tus escombros. ¡Wow! ¡Ay! ¿Saben ustedes las poesías de sus países cantando las glorias olvidadas? Eso no fue lo que se canta de Napoleón Bonaparte en su primera campaña en Italia, cuando se dirige a los soldados franceses y le dice: soldados franceses, estáis pobres y mal alimentados. El gobierno os debe mucho, pero no puede daros nada. Síganme y los llevaré a las colinas más fértiles del mundo y le daré riquezas y fama. Soldados franceses, ¿os faltará acaso valor o constancia? Napoleón en su campaña a Italia, libro de historia. Gloria a Dios. Como salen las canciones, ya las tenía olvidadas, pero salen en el momento de la inspiración para ilustrar al pueblo de Dios que Dios canta sus victorias, que son los salmos, los cánticos de la victoria de Dios. Y a ti te rodea el cántico de victoria, liberación, 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 favor de Jehová, misericordia de Jehová, presencia de Jehová. Vigila tu espalda, vigila tu entrada, vigila tu salida. Son cánticos de liberación. Dios los canta, tú lo cantas, nosotros lo cantamos, vosotros lo cantáis. Y espero que ellos también los canten. Hermanos, es diferente cuando te rodea la angustia a cuando te rodea un cántico de liberación. ¿Ah? Cántico de liberación me rodean. ¿Ah? Cantando, los ángeles cantando, el cielo cantando, tú cantando, la iglesia cantando las proezas de Dios. ¿O no? Eso es lo que leímos en el Salmo 118. Ahora lo vas a entender. Lo leímos, miren, 118. Ahora lo van a entender mejor. Mírenlo, 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 mírenlo. Váyalo buscando conmigo. 118. Ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene. Ya lo está buscando, ya casi lo está encontrando. Ahí va, ahí va. ¡Gol! Ya lo tiene. 118, miren el 10 como dice: todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo la destruí. Me rodearon, me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo la destruí. Me rodearon como abejas y se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo la destruí. Eso es un cántico de liberación. Amén.
El 15 dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, diga, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Eso es un cántico de liberación que lo ha rodeado a usted. Amén. 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 Y en el Salmo 32:10 dice: el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. ¿Cuántos esperan en Jehová? Amén. El favor y la misericordia te rodean. Cántico de liberación te está rodeando constantemente. Pero esperen, que todavía no hemos llegado. Miren ustedes lo que hace Dios. Yo voy a leer dos textos. Que se lo puede decir con mis palabras. Dice, se lo voy a decir con mis palabras. En Hechos 9:3 dice Pablo narrando que él iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia, pero de repente me rodeó un resplandor del cielo. Wow. De momento, ¿qué cosa? Me rodeó un resplandor del cielo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando te rodea la gloria de la revelación. Un día Cristo apareció en mi vida y me rodeó de luz. Y mis escamas cayeron de mis ojos. Y contemplé al Rey en su hermosura. Y estoy aquí porque un día su gloria me resplandeció. ¿O no dice la palabra que aquel que de las tinieblas hizo que resplandeciese la luz fue el que resplandeció en nuestros corazones por el Espíritu Santo? Cada vez que el Espíritu Santo se revela a un pecador y revela a Cristo, la luz de la revelación de Yeshua lo rodea y oye la voz de Jesús en el santo llamamiento a la salvación. Estamos celebrando Navidad. ¿Saben ustedes qué dice Lucas 2:9? Que los pastores estaban cuidando a su rebaño en las vigilias, en la vigilia de la noche, y de momento dice que vino un resplandor del cielo y la gloria del Señor los rodeó. Y oyeron el cántico de los ángeles: gloria a Dios en las alturas, buena voluntad de Dios para con los hombres. Os damos la noticia más gloriosa que oídos humanos y angélicos hayan escuchado jamás, que hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La gloria rodeó para hablar. ¿Cuántos saben que la gloria rodea para hablar? Amén. Cada vez que tú oyes la voz de Dios, es Dios rodeándote para resplandecerte. Escuchen ahora. Vamos a llegar al texto que fue que me llevó a todo esto. Hechos capítulo 14. Dios va a hablar hoy a los apedreados. Aquellos que tienen chichones en sus cabezas y en sus frentes. Aquí a Pablo y a Bernabé lo declaran dioses. Dice versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, fue un milagro, alzó la voz diciendo en lengua licaiónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, que eran dos dioses griegos, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto?
Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Escuchen esto. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciese sacrificio. Oigan cómo estaba la gente de impresionada. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, esa es la gente que lo quería adorar, se le hicieron a Jesús: oh, sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y después dijeron: crucifícale, crucifícale. 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Mis hermanos, en aquellos días, cuando apedreaban, no era para herirte, era para matarte. Y cuando dice que lo dejaron como muerto, si no estaba muerto, estaba agonizando, pero estaba apedreado. A mí me ministra esto, que vinieron los discípulos y los rodearon. Ahora, imagínense cómo estaba. Si lo dejaron como muerto, significa que le dieron una paliza. Estaba sepultado en las piedras, y las piedras estaban sucias de sangre, y estaba en un montón de piedras, muerto para ellos. Pero la Biblia dice que los discípulos, o sea, los creyentes, la iglesia de allí, rodearon a Pablo. Inmediatamente se levantó. Y ahí no dice que fue al hospital a cuidado intensivo. Eso me dice a mí que inmediatamente Dios lo sanó. ¿Saben cómo? ¿Cuándo? Cuando la iglesia los rodeó. Y ahora viene la aplicación para nosotros. Porque por la fe cayeron los muros de Jericó cuando fueron rodeados 7 días. Y Dios nos ha hablado, mis hermanos, de lo que significa esto. Hablamos, por toda la Biblia fuimos a hablar de lo que significa ser rodeados, por todas las cosas que ya hemos hablado. Hablamos en cuanto a los enemigos, todas las cosas que nos pueden rodear. Pero hablamos también de cuando Dios nos rodea con su favor, con su misericordia, con su ira, con su presencia. Lo que produce cuando somos rodeados. Aquí habla de un hombre que resucitó porque sus hermanos lo rodearon. Y Dios lo que quiere que quede en nosotros, en la mente, el poder que hay en rodear, tanto para bien como para mal. Que la iglesia sepa bíblicamente lo que significa rodear. Ya hemos hablado cuando nos rodean los enemigos, cuando nos rodea Dios. ¿Cuántos hermanos están apedreados? Están dados como muertos. Y andan buscando discípulos, o sea, creyentes, hermanos que vayan a rodearlos. ¿Cuántos están en los hospitales, heridos por enfermedades, que necesitan ver hermanos a su alrededor rodeando? Dios no te habló todo eso simplemente para que tú sientas miedo, temor o intimidación.
No te habló de lo otro que aplaudiste, de cuando Dios es el que te rodea. Te quiere enseñar lo que significa rodear, para que tú lo sientas en tu espíritu. Para que si te sientes rodeado por cualquier cosa maligna, que de todas esas sea la conciencia culpable, la perversidad de los enemigos, lo que se llame, tú sepas cómo actuar, tú sepas lo que significa, para que te goces con los cánticos de liberación del favor y la misericordia de Dios que te rodea, pero que también tú sepas el poder que hay en rodear. Dios no te predicó esto para asustarte en cuanto a cuando los enemigos te rodean, o para alegrarte cuando sea Dios que te rodea, sino para que tú sepas el poder que hay en rodear. Que se te quede aquí el poder y lo que significa espiritualmente rodear. Muchas veces tú no puedes evitar que el mal te rodee. Tampoco puedes evitar que Dios te proteja, pero puedes evitar que los hermanos apedreados se mueran porque tú los sepas rodear. Yo le pido a Dios que esto te impresione como me impresionó a mí. Me tiene días hablándome de esto, meses, con respecto a eso de rodear. Todavía no entiendo todo, pero lo ruego a Dios ahora mismo que te lo haga entender. Yo quiero que me lo revele a mí, porque me tiene inquieto con rodear. ¿Cuántas veces en guerra espiritual hemos rodeado? Nosotros hemos ido a las naciones, hemos rodeado hasta el muro de China, lo hemos rodeado. Hemos rodeado un montón de cosas. Ahora dice Dios: rodea a tu hermano. Rodea a tu hermano. Hemos ido a los campamentos del enemigo, hemos rodeado al enemigo. El enemigo nos ha rodeado a nosotros, Dios nos ha rodeado a nosotros y nos sigue rodeando. Pero dice Dios: ahora yo te predico, rodea a tus hermanos. Hay hermanos tuyos sufriendo calamidades, pruebas, adversidades, desánimo. Las piedras del enemigo han ido hacia sus cabezas. Están sangrando, sepultados en las montañas de piedras, buscando discípulos, hermanos, que le vayan a rodear. El rodear no solamente es físicamente. Por eso hay 24 horas de intercesión aquí. Porque por eso hay un ciclo que no se interrumpe de intercesión. Y si aquí los líderes todavía no han entendido por qué Dios nos tiene orando a las 5 de la mañana y por qué está ese candelero ahí y ese símbolo del altar del incienso, que Dios te lo meta por acá. Otro intento de Dios. A mí, de todos los símbolos del santuario, el que más me ministra es que Aarón llevaba en el pectoral 12 piedras. Y en cada piedra era una de las tribus de Israel. Cristo llevó sobre su cuerpo y lleva en las llagas los nombres. ¿Cómo alguien no puede ver la importancia de interceder, de rodear? ¿Qué cristiano y qué ministro hay que convencerlo de la importancia de la intercesión? Para mí sigue siendo un misterio la oración. Yo no entiendo la oración, créanme que yo no entiendo la oración. La predico, la veo, no entiendo la oración. ¿Por qué tengo yo que estar convenciendo a Dios que haga algo que Él quiere hacer y puede hacer? Díganmelo.
¿Por qué tengo yo que pasar llorando delante de Dios para que haga algo? Si Él puede hacerlo y quiere hacerlo y lo va a hacer, y me tiene a mí llorando para que lo haga. Lo único que yo aprendo es que Dios quiere que yo tenga su corazón, que yo sienta lo que Él sienta por los demás, para que yo deje la insensibilidad y deje de estar en el egocentrismo de pensar tanto en mí y piense en los demás. Y así tengo el amor de Dios, porque se olvidó de sí mismo para pensar en ti. Tiene Dios que darte una revelación del infierno, como a muchos, para que oiga los gritos. Yo fui al infierno los 120 días y me espanté. Salí del trance, de la visión, del susto que me di cuando oí la voz de los perdidos en el infierno. Yo vi a Satanás. Nunca he visto un rostro con tanto odio. Lo vi así y yo notando que dormí en un sueño. Lo vi en espíritu, lo vi aquí. Lo vi en un trance que no me podía mover. Lo vi. Y me dijo así: con ira te voy a destruir. Y yo salí del trance, Señor, me espanté y salí del trance, del susto que me dio ese odio. ¿Saben qué peligro es ese? Cuántas vidas que no distinguen su mano derecha y su izquierda están rodeados. Niñas rodeadas de violadores. Niños rodeados de quienes están maquinando contra ellos. Jóvenes que el diablo quiere llevarse a las drogas. Usted ve un programa de televisión y da pena. Da pena, digo, Dios mío, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia que no ve a Discovery Channel, que ve a National Geographic? Todos esos montajes que están ahí en forma de ciencia, y es un dardo que le lanzan a la gente para dudar de la palabra de Dios. Y ahora ustedes ven que hablan de la Biblia, esto es tan lindo, pero aquí entrevistan a los ateos teólogos, para que le hablen en contra de la Biblia y le quiten la fe a usted. Ustedes saben los jóvenes que están, que los rodeen, ¿cuántas piedras y dardos contra ellos? ¿Hasta cuándo, iglesia, despertaremos? Que Dios tenga misericordia de mí. Y lo grito porque lo necesito. Seis millones de judíos fueron asesinados por los nazis. Y muchos preguntan: ¿dónde estaba Dios? Y otros preguntan: ¿dónde estaba la humanidad? Y alguien dijo: la culpa no la tienen los nazis, la culpa la tienen todos los que estaban allí mirando y no hicieron nada. Cuando yo oía a los políticos marxistas, decían: la indiferencia es una vergüenza, y era para presionarte a actuar. Yo no sé cómo se llama en el cristianismo ver a un hermano sangrando, lleno de piedras, y que yo pase como el levita por el lado, porque estoy muy ocupado, tengo un culto esta noche, voy para el templo a cargar el agua. Y el hermano tirado ahí, apedreado, sangrando, gritando: por favor, que alguien se apresure. ¿No sentiste los horrores de lo que significa ser rodeado por tantas cosas que leímos? Ahora yo te lo tiré para el otro lado. Oh Dios, porque a mí me está ministrando con eso de ser rodeado. Hermano, con un apedreado. Es que no sabemos lo que es cuando la gente apedreaba en aquellos días que era. Si usted hubiera todo allí viendo lo que es un apedreado. Se levantó porque los rodearon sus hermanos. David, aún a Dios le gritaba: clamé y nadie me escuchó. ¿Saben cuántos rodeados están clamando? Y sus gritos nadie los escucha. Y no porque no hay ruido en la ciudad,
Porque hay indiferencia en los corazones, que no se oyen los gritos de los desesperados. A Dios no le va a convencer tanto lo hermoso de nuestra alabanza, como lo práctico que sea nuestro amor hacia los necesitados. Esa es la mejor ofrenda. El mejor ayuno es que visite a los huérfanos y a los hambrientos en sus tribulaciones, dice la palabra. Pero yo te quiero terminar con una nota de gloria. Isaías 26. Escuchen, Isaías 26:1. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Digan la iglesia: fuerte ciudad tenemos. Diga conmigo: fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrite las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiate en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Ese es el cántico que se va a oír muy pronto en la iglesia. Y es: ciudad fuerte tenemos, o sea, la iglesia. Salvación puso Dios por muros, y mira que está en plural, muros y antemuros. Isaías 60, desde el 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que en tus muros, dice, sino que a tus muros llamarás como salvación y a tus puertas como alabanza. Nunca te va a rodear la violencia, sino que a tus muros tú les llamarás salvación. El muro que Dios pone alrededor de la iglesia, mis hermanos, es un muro de salvación. Y las puertas son alabanza, porque hay que entrar por ellas proclamando al Rey de Gloria. Mira. Ese es el cántico que hay. Muros y antemuros, ciudad fuerte y protegida. Esa es la iglesia. El problema nuestro no es que no tenemos muro de salvación. El problema nuestro es que nos estamos rodeando. Escuchen, cuando les hablé de lo que significa ser rodeados por los enemigos, usted sintió temor y espanto. Cuando les hablé de cuando Dios te rodea, usted sintió tranquilidad, ¿o no? Tranquilidad. Y Dios te mostró ambas cosas para decirte: hay muchos hermanos tuyos rodeados de piedras, heridos. Y como ya tú sabes lo que significa el poder de ser rodeado, ve a rodearlo. Quizás no se van a sanar de cáncer, pero tu presencia consolará sus corazones. Le mostrará que no están solos. La crisis de David es: alejaste de mí a mis amigos, me dejaste solo. Cuando yo pasé la crisis de los 120 días, Dios los primeros 40 días me prohibió estar con alguien. Fue terrible. Aún familia llegaron a mi casa y mi esposa dijo: no pueden entrar. Fue duro, no entendían. Llegaron ancianos, lloraron a la puerta. Decían: esposa, no pueden verlo, está prohibido por Dios. Pero Dios después me dijo: te voy a dar a fulana como intercesora para que esté contigo. Y esa mujer, cuando yo lloraba, no solamente lloraba, gritaba y decía: Señor, quítale esto a mi pastor.
Y dámelo a mí, quítaselo a él. Muchas veces Dios no trasladó mi asunto para allá, pero solamente escuchar a alguien llorar al lado mío me consolaba. Yo recuerdo que Eleazar era novio de la que ahora es su esposa y tenía cita con ella y me iba a visitar y yo lo retenía. Pastor, tengo una cita. No te vayas, Eleazar, no te vayas, por favor, no te vayas. Pregúntale a él, no te vayas. Llegó a ir y no te vayas, no me dejes solo. El hombre del púlpito que amonestó a la ciudad de Nueva York, que hacía temblar por la radio, ahora estaba como un bebé pidiendo auxilio. Porque nadie es fuerte, solo Dios. Mis hermanos, cuando Jesús iba a la cruz, llamó a sus tres íntimos, Juan, Jacobo y Pedro. Y fue a Getsemaní y sudaba sangre. Y dijo: vengan a rodearme en oración. El santo de Dios sintió la simpatía humana, la necesidad de que sus amigos estuvieran con él. Era Cristo el campeón del cristianismo, el que tenía relación directa con Dios, sí. El que tenía el cielo abierto para él, sí. Pero era un hombre y necesitó a sus amigos orando con él. ¡Qué regaño! Pedro, no has podido velar conmigo ni siquiera una hora. Me dejaste solo en la hora de la agonía. Eso fue mi Jesús, que necesitó a sus amigos en el momento del conflicto. ¿Quién puede decir que no necesita al hermano que le rodee en el día de la angustia? Oh, si Dios despertara nuestros insensibles corazones y quitara nuestra apatía y esa autoconcentración en nosotros mismos. Yo estaba de vacaciones esta semana en Puerto Rico, atrás bromeando. Hice algunas llamadas. Dice: ¿dónde estás? Estoy aquí. Estaba en el Hilton porque alguien me dio una tarifa envidiable, que en otros hoteles, ay, ni decir, casi me los regalaron el hotel. Por Dios tiene una persona allí bendecida que trabaja allí, nos abrió la puerta de la bendición. Y estoy allí y yo no sé por qué venía la palabra rodear, y yo la estaba pasando muy bien, según la opinión de mi esposa, las mejores vacaciones, porque le prometí: seré para Dios y para ti. Fui fiel a no usar el celular. Hasta le pedía permiso cuando era una emergencia. Mira, mi amor, es una emergencia. Por eso fueron las mejores vacaciones. Pero yo decía, hasta le dije: mamita, estamos aquí pasándola tan bien. Dios mío, y lo que nos sobra a nosotros. ¿Cuántas personas no tienen nada? Y yo hubiera tomado lo que gasté en este hotel, que no fue mucho relativamente, porque casi me lo regalaron. Pero gasté. Y yo hubiera pensado en los que no tienen comida, no tienen ropa. Yo necesito unas vacaciones, pero no es imprescindible. Pero hay quienes lo imprescindible no lo tienen. Y yo no estoy diciendo que pasemos hambre para que los demás coman. Simplemente que compartamos de lo mucho que Dios nos ha dado con los que no tienen nada. Dios va a cambiarle el tono de la predicación y dejaremos de ser místicos y ascetas
Y nuestra santidad va a bendecir a la gente. Dios quiere más amor práctico que meditación. Y no porque la meditación no sea importante, pero más importante es rodear. Cierra tus ojos. Padre bendito, Dios mío, yo me siento mal, Señor, porque la palabra primero pasó por mí antes que llegara a mis hermanos. Y yo me siento avergonzado frente a esta palabra. Perdóname todas las veces que no oí el clamor de los que apedreados pedían auxilio. Perdónanos, Señor. Quizás hubiéramos pensado que nos iban a predicar un mensaje de Navidad. Esto es Navidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Lo sacrificó en una cruz para que nuestra ciudad sea rodeada de salvación y nuestras puertas sean alabanza. Para que haya muro y antemuro y seamos protegidos del mal. Dios mío, toca nuestros corazones. Cambia nuestra manera de vivir el cristianismo. Porque Jesús sentía compasión por la gente cuando las veía como ovejas que no tenían pastor. Dijo, tengo lástima con la gente, hace 3 días que me siguen y no tienen que comer. Mi Salvador era compasivo. Dame compasión. Pon en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuántos hermanos necesitan? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuánta gente necesita ser rodeada, Dios? Ayúdanos, Padre. Por favor, si tú no haces la obra en el corazón, yo no puedo hacer nada, ni en mí mismo, Dios. Ayúdanos. Cambia nuestra actitud. Toca nuestros corazones. Enséñanos a rodear. Hemos rodeado mucho como conquistadores en la guerra espiritual, pero hemos rodeado poco a los hermanos abatidos. Hemos estado más interesados en destruir a los demonios que salvar a los pecadores. Perdónanos. Pero cuando vinieron los 70 diciendo que los demonios se sujetaban, Jesús dijo, alégrense más que vuestros nombres están en el cielo. Y no porque no haya que destruir al diablo, no porque no haya que reprender al diablo, nos diste autoridad también. Pero es más importante cuidar a los justos, cuidar a los necesitados, que rodear al enemigo, rodear a los santos. Hay una ciudad sin muro y son los apedreados. Hay una ciudad sin muro y son los enfermos. Hay una ciudad sin muro y son los angustiados y tristes y abatidos. Indefensos que no tienen ayuda. Ayúdanos a hacer muros para ellos, antemuros para ellos, como tú lo eres para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esta vida. Mi hermano, mi hermana, yo levanto clamor a favor de ti. Yo oro al Dios del cielo que despierte en ti el amor de Jesús. Yo apelo al que lo puede lograr, que de tu corazón salga la indiferencia, la apatía, que tú puedas tener oídos biónicos como Jesús cuando yo a Bartimeo, que todos le decían al ciego, cállate. Y en medio de las voces que victoriaban a Jesús, él dijo, tráiganmelo. Y escuchó la voz de un ciego que clamaba por auxilio. Que así también tú tengas oídos biónicos para escuchar el clamor de los apedreados que piden que tú les rodees. Tú puedes ser una ciudad fuerte. Tú puedes ser un muro fuerte para muchas vidas que como Pablo fueron apedreados. Mi hermano, yo oro a Dios
para que Él siembre eso en ti. Que fluya el amor de Cristo y que tú seas otro cristiano después de hoy y que tú entiendas el poder de rodear. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.